El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Le damos la gloria y la honra al Señor que el día de hoy nos ha concedido nuevamente estar juntamente con ustedes, no solo para leer la palabra del Señor, sino para alabar al Señor Dios y a su santo nombre en todo sentido. El día de hoy, amados hermanos, vamos a estar hablando de dos versículos de la palabra del Señor que nos hablan de la misericordia, de la gracia y de la soberanía de Dios acerca, amados hermanos, de nuestra salvación. Como tal, son unos versículos que nos hablan, amados hermanos, sobre la doctrina, gloria a Dios, que muchas veces nosotros hemos oído hablar, no voy a hablar, gloria a Dios, pero es de la doctrina de la elección. Pero antes de eso, amados hermanos, vamos a orar. Padre nuestro, sentado en tu gloria en el más alto cielo, nos inclinamos ante tu imponente presencia con humilde reverencia. Aún así, Padre Celestial, nos acercamos a ti con la confianza de que somos tus hijos y que tú eres nuestro generoso y compasivo Padre. Unimos nuestras oraciones con corazones llenos de amor fraternal y pedimos para los demás las bendiciones que queremos para nosotros mismos. Sobre todo, Padre eterno, deseamos tu gloria, que tu nombre sea distinguido y santo, y que todo el mundo de las criaturas vivientes se una a nosotros para darte el honor que tanto mereces y pides. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad entre nosotros. Ayúdanos a conocer, comprender y buscar tu reino. Y que tu voluntad siempre sabia y amable se haga en la tierra como en el cielo. Enséñanos a nosotros, como mortales, a sujetarnos a ti en obediencia de la misma manera que tus ángeles en el cielo te obedecen. En cuanto a nosotros, Padre Celestial, ayúdanos a no perseguir las grandes cosas de la vida. Ayúdanos a no preocuparnos por el futuro, sino que te pedimos humildemente que abras tu mano generosa de la que siempre dependemos. Danos el sustento diario para lo que necesitamos hoy y enséñanos a permitir que te encargues del resto. Aunque de muchas maneras hemos sido niños desobedientes e ingratos, te rogamos, Padre compasivo, que perdones nuestras ofensas. Sabemos que en tu palabra somos culpables, con deudas que nunca podremos pagar. Pero por favor, perdona esas deudas de la misma manera como nosotros perdonamos a otros, incluso a aquellos que nos han ofendido y lastimado. Pedimos, Padre Eterno, el mismo tipo de perdón que estamos dispuestos a extender a otros. Y no nos pongas en situaciones de dura tentación donde perderíamos nuestra integridad y nuestra alma estaría en peligro. Pero si debemos ser probados, Padre Eterno, rescátanos gentilmente del poder del maligno para que no venza. Sabemos que puedes hacer estas cosas por tus hijos y confiamos humildemente en que lo harás. Porque tuyo es el reino del universo, la plenitud de todo poder y la gloria de la perfección infinita. Por eso, Padre eterno, a ti sea la alabanza por siempre. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.
Le damos la gloria y la honra al Señor y damos inicio, amados hermanos, primeramente en la lectura de la palabra del Señor. Y, gloria a Dios, vamos a ir allá en Romanos, en su capítulo 9, versículo 15 y 16. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gloria a Dios, amados hermanos, dos versículos intrigantes en muchas maneras. Personalmente, a mí cuando leo estos dos versículos, me gusta leerlo en la Nueva Versión Internacional, especialmente porque el versículo 16 nos dice en esta versión, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Prácticamente lo dice en otras palabras, pero con el mismo significado. Y como tal, estos versículos de la palabra de Dios nos recuerda, en términos que francamente incomodan a muchos, que Dios es absolutamente soberano. De tal manera que Pablo, el apóstol Pablo, nos dice que el accionar de Dios no depende ni del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que se compadece de nosotros. Esto muchas veces incomoda, porque vivimos en un mundo donde, amados hermanos de Dios, se nos enseñó desde pequeños que la única manera de triunfar en la vida es controlar de algún modo nuestro alrededor. Pero nuestro Dios, sin embargo, escapa a este sistema perverso. No podemos hacer nada para controlar a Dios ni cambiar su parecer de nosotros, porque nos conoce mejor que nosotros mismos. Por eso, amados hermanos, esto va más allá de nuestras maniobras o de nuestro obrar. Como tal, lo había comentado, este pasaje es central en la doctrina de la elección, que nos enseña que Dios elige a quien mostrar misericordia y a quien no, según su voluntad y sus propósitos divinos. Y como tal, esta elección no está basada en méritos humanos, sino en la gracia soberana de Dios, como lo podemos leer ahí cerquita, Romanos capítulo 9, versículos 6 al 14. ¿Qué nos dice este versículo? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Versículo 10. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y por último, el versículo 14 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y volvemos al versículo 15, pues a Moisés dice, gloria a Dios,
Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Como tal, amados hermanos, como punto número 1, nos habla sobre la soberanía de Dios. Y esto no es nuevo. En el versículo 15, amados hermanos, Pablo cita a Éxodo en su capítulo 33, versículo 19, donde Moisés le pide al Padre Celestial ver toda su gloria. Claro que no la puede ver toda, ¿verdad? Porque es imposible que alguien vea a Dios y viva. Pero cuando Dios pasaba, dejaba bien claro este punto, ¿verdad? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, como nos dice Éxodo en su versículo 33, en su capítulo 33, versículo 19, donde Dios declara su derecho a mostrar misericordia y compasión a quien Él desea. Esto subraya la soberanía absoluta de Dios en su elección y en sus acciones. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Cuando hablamos de soberanía, es alguien, amados hermanos, que tiene el absoluto control y no hay nadie que pueda cambiar su decisión. Y nos dice, como tal, que Dios no está obligado por ningún criterio humano. O sea, amados hermanos, no es que usted pueda juzgar a Dios. Él no está obligado a ser bueno con usted o malo, ya que su misericordia es un acto de su voluntad soberana. Como tal, nos habla que la gracia de Dios es soberana y no está condicionada por acciones humanas. Como tal, esto resalta la naturaleza, como amados hermanos, gratuita, porque el Señor no nos cobra nada, no quiere nada de nosotros. Esto resalta la naturaleza gratuita de la gracia, que no se puede ni ganar, amados hermanos, ni merecer. Por eso se llama gracia, porque la gracia es un don, es un favor inmerecido. Es algo, amados hermanos de Dios, que se da voluntariamente. Vuelvo y repito, la misericordia de Dios es un don que Él otorga libremente. Como tal, nos habla la palabra del Señor siempre en Romanos capítulo 9, en su versículo 20, y nos dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Qué buena pregunta, ¿verdad? Nos dice: dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero, hablando del creador, sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Versículo 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer, versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, los cuales, versículo 24, también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como nos dice la palabra del Señor, versículo 25, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, ¿cómo le dirá, amados hermanos? Amada. Como tal, como punto, amados hermanos de Dios a destacar, de Dios también, como segundo punto, nos habla de la independencia que Dios tiene de la voluntad humana, ¿verdad? En el versículo 16 de Romanos, amados hermanos, capítulo 9, nos deja bien claro ese punto,
¿Qué nos dice? Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. La elección, amados hermanos, no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino únicamente de la misericordia de Dios. Y este versículo aclara que la misericordia y la elección de Dios no dependen de los deseos o los esfuerzos humanos, ya que la salvación y la misericordia no se ganan ni se merecen, sino que son otorgados por la gracia soberana de Dios. Al entender que la misericordia y la compasión de Dios no dependen de nuestra voluntad o esfuerzo, pues somos llamados a la humildad y a la dependencia total en Dios. De tal manera que no podamos decir de ninguna manera o jactarnos de que nosotros hicimos algo por lo cual Dios nos debe algo o me salvé por mis obras. No, de ninguna manera. Por eso nos dice, amados hermanos de Dios, como tal, que no depende del que quiere ni del que corre. Y reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas siempre nos llevará a confiar plenamente en su gracia y principalmente en su propósito. Porque todos, de una manera o de otra, tanto vasos de honra como deshonra, somos llamados conforme al propósito de Dios. En Juan, en su capítulo 1, versículo 12 y 13, nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, la salvación no tiene nada que ver, gloria a Dios, con nuestros padres, con nuestros descendientes, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿De quién depende, amados hermanos? Sino de Dios. De tal manera que este pasaje en Romanos, en su capítulo 9, versículo 15 y 16, gloria a Dios, nos habla a los creyentes. Este pasaje puede ser una fuente, amados hermanos, de gran confort y esperanza, sabiendo que nuestra salvación está asegurada, no por nuestro propio esfuerzo, sino por la misericordia y la elección de Dios, ¿verdad? La soberanía de Dios garantiza que su propósito se cumplirá independientemente de las circunstancias humanas. Eso no quiere decir que como todo depende de Dios voy a hacer lo que a mí me venga en gana. No. La palabra del Señor nos habla, Tito, en su capítulo 3, versículo 3 al 5, porque nosotros también éramos en otro tiempo, resalta ese punto, ¿verdad? Ya no es el mismo. El Señor hizo un cambio en él, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la voluntad de Dios nuestro Salvador, pero cuando el Señor vino y tocó la puerta de nuestro corazón y nos hizo nacer de nuevo, y dice, estamos en el versículo 4, y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por qué, amados hermanos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En resumen, amados hermanos, Romanos, en su capítulo 9, versículo 15 y 16, nos subraya la soberanía de Dios en la elección, ¿verdad?
¿Cuál elección? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pero también nos habla de la distribución de su misericordia. Así que ya no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este pasaje invita a los creyentes a confiar plenamente en la gracia de Dios, a vivir en humildad y a reconocer que su salvación y bendiciones son actos de la voluntad soberana como también de la misericordia de Dios. Así que, amados hermanos, deleitémonos en la elección, en la gracia soberana del Señor, en su misericordia, esa gracia tan grande que el Señor derramó en nuestras vidas. Así que, amados hermanos, espero que se haya podido gozar en la palabra del Señor y que pueda meditar también en el pasaje, ya que es muy precioso, especialmente si vamos a Éxodo en su capítulo 33. Amados hermanos, ve Dios, que es un pasaje muy hermoso. Éxodo capítulo 33, si usted lo puede leer todo, sería una bendición. Especialmente cuando usted, después de orar en la noche, amados hermanos, lee la palabra del Señor y le pueda decir, así como Moisés: Padre, muéstrame tu gloria. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Nos estaremos escuchando muy pronto.